¿Listos? Mateo 7, 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ok? Entonces, pues a partir de este versículo, entramos a la recta final del Sermón del Monte, ¿no? Estuvimos pues desde el capítulo 5, ya creo que esta es la número 22, si no me equivoco. Y bueno, si nosotros pudiéramos tener el Sermón del Monte así en un diagrama, notaríamos que el Sermón del Monte se divide en 3 secciones. La primera sección, que es en el capítulo 5, del versículo 1 al 16, habla acerca de la identidad de los súbditos del reino, ¿no? ¿Recuerdan las bienaventuranzas? ¿No? Habla ahí desde el versículo 1, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los que padecen persecución, ¿no? A los que son perseguidos, nuevamente en el versículo 11, también habla de cómo deben ser y qué deben ser, ¿no? Estos súbditos del reino. Deben ser la sal de la tierra. ¿Qué otra cosa ahí en el versículo 14? Luz del mundo, ¿no? Entonces, esa es la primera sección del Sermón del Monte. Y luego viene una segunda sección que comprende desde el capítulo 5, versículo 17, hasta el capítulo 7, versículo 12, que fue el último texto que se predicó la semana pasada. Y bueno, esta segunda parte del Sermón del Monte lo podríamos nombrar como la rectitud del reino o la ética del reino. Y si usted se fija o recuerda, habló acerca de cómo orar correctamente, ¿no? ¿Qué se espera? ¿No? Había una forma de interpretación de algunas, del adulterio, por ejemplo, del divorcio, y el Señor pone el espíritu de la ley, ¿no? La correcta interpretación. Entonces, esa segunda sección nos habla acerca de esa ética, ¿no? De la rectitud del reino, lo que se espera de los súbditos. Ahora, esta tercera parte es, teniendo como contexto esto que les hablé, ahora nos va a decir que tenemos 2 opciones, nada más. ¿Sí? Y es el mensaje, es lo que acabamos de leer, y nos dice, hay 2 puertas, hay una puerta angosta y hay una puerta ancha. Y luego, la próxima enseñanza, vamos a darnos cuenta que hay 2 árboles, un árbol bueno, un árbol malo, que hay un fruto bueno y hay un fruto malo, ¿verdad? Que hay falsos creyentes y hay verdaderos creyentes, que hay 2 cimientos. ¿Recuerda? Una casa que se edificó, ¿dónde? En la roca y la otra en la arena. Entonces, el Sermón del Monte termina en esta sección dándonos las opciones y diciéndonos, no puedes quedarte en el centro, no hay neutralidad en esto, es o vas por la puerta angosta o estás caminando por la puerta ancha. ¿Ok? Entonces, la semana pasada, estos versículos del 1 al 12 que estuvo predicando José Luis, él consideró 5 aspectos resumidos. Se los doy, que es no juzgar ligeramente, no ignorar nuestros propios errores. Recuerda la viga en el ojo, ¿verdad? ¿Sí? Aparte también nos enseñó a no ser faltos de discernimiento. ¿Recuerdan? No darle las perlas, ¿a quién? A los cerdos, no tener discernimiento. También nos habló acerca de no dejar de pedir ayuda a Dios, orar. Y el último versículo, que es el 12, ¿alguien recuerda de qué habla? La regla de oro. Y en ese versículo ahí cierra esta segunda sección, y ahora sí que cierra con brocha de oro, ¿no? ¿Qué es la regla de oro? Un mandamiento que representa, como dice el mismo versículo, la esencia entera de la ley y los profetas. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Entonces ahí finalizó, y esta nueva sección y esta enseñanza pues continúa con ese flujo de pensamiento, es decir, no es una enseñanza aparte,
como les digo, hay secciones y están conectadas, ¿no? Entonces, nos habló acerca de las relaciones, nos habló principalmente en no confiar en nosotros mismos. Sí, porque cuando yo juzgo mal, ¿en quién estoy tomando como parámetro de que es la verdad? A mí mismo, ¿no? Entonces, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios para relacionarnos con los demás, ¿no? Porque yo prefiero que alguien que está en comunión con el Señor, que estudia la palabra, me corrija. Pero alguien que no estudia la palabra, que sabe más de las plataformas que hay en internet para ver televisión, ¿no? Venga y me corrija. Bueno, hay que ser humildes todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿quién tiene más autoridad? ¿No? Quien está bien relacionado, ¿no? Quien confía más en Dios. Es una forma sencilla de representarlo. Entonces, les decía, vamos a conectarlo con esta última enseñanza. Vamos a hablar de estos dos versículos y le voy a pedir su paciencia, ¿no? de su ayuda, que esté atento. Esta última sección del sermón, hermanos, se empieza a poner intensa porque, escuche, está hablando y el desenlace de todo esto es vida eterna o destrucción. O llegas, ¿no? a la eternidad, obtienes la corona que fue prometida, o te equivocas pensando o teniendo un falso concepto del cristianismo y el destino es perdición, ¿no? Entonces, en eso cierra el Sermón del Monte y es lo que vamos a estudiar esta mañana. Acompáñame a orar, por favor, antes de entrar al desarrollo de la enseñanza. Amado Padre, te damos gracias por la palabra de este día. Te damos gracias por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno y dependemos de ti. No somos autosuficientes. Señor, ayúdanos a no poner la confianza en nosotros mismos, a poner la confianza en ti, en tu palabra. Y si nos desafía, si nos manda y nos dice que debamos corregir ciertas actitudes, Señor, que lo hagamos, que tengamos el valor de poder hacerlo. Te damos gracias en este tiempo. Amén. Bueno, vamos ahí al versículo 13, por favor, de Mateo. Ya están ahí, ¿verdad? Bien, son rápidos. Y bueno, el versículo 13 empieza con un verbo, que es el verbo entrad. Y todos lo conocemos, no tengo que darle una definición en el griego ni nada de eso, ¿verdad? ¿No? Entrad, pero fíjese, es un mandamiento, es un imperativo, ¿sí? Es una orden que se da, ¿no? Es una acción que nosotros debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, en la santificación entendemos que nosotros tenemos que actuar también, ¿no? Ocupándonos de la salvación, pero al mismo tiempo el Señor nos santifica. ¿La glorificación de quién es? Es una obra que el Señor va a hacer en nosotros, ¿no? Él lo hace, pero en ese sentido, Él nos da una orden. Algo que nosotros debemos hacer es entrar, ¿no? El texto paralelo en Lucas 13 añade ahí un adjetivo, que es esforzados en entrar. Ahora, esto pudiera ser así como, a ver, hermano, pero bueno, yo tengo un contexto de la salvación en cual entiendo que la salvación es del Señor, ¿no? Y que no hay méritos y que es por gracia, que es por fe. ¿Cómo es que me debo esforzar por entrar? Bueno, el sentido, hermanos, es que ese esforzarse es porque la puerta es muy estrecha, ¿sí? Es porque el camino es muy angosto, ¿sí? Y está apretado. Y ahorita lo vamos a desarrollar más, ¿ok? Sé que puede tener un signo de interrogación ahí en su cabeza, pero ahorita lo vamos a desarrollar. Ahora, ese esforzados, como les decía, ese entrad, es una obra que nosotros hacemos. Y yo entiendo que la Escritura nos habla acerca de la obra de Dios en la salvación. Es decir, un llamamiento de Dios, una elección de Dios, ¿sí? Una gracia de Dios hacia los que Él ha llamado. Pero al mismo tiempo Él nos dice que entremos, al mismo tiempo nos dice que vayamos a Él, al mismo tiempo nos dice que nos arrepintamos.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos conciliar esto? Si sé que no es por mis méritos, que no es por algo que yo tengo que hacer, sino que Él me buscó, ¿cómo concilio esto? Bueno, nosotros debemos dejar que la soberanía de Dios corra en una línea, pero nunca debemos de olvidar que somos responsables de arrepentirnos y de creer. Tensionar eso nos va a causar problemas. Entonces podemos entender que la Biblia nos dice que entremos, ¿sí? Que nos acerquemos al Señor, que nos arrepintamos, que vayamos a Él, pero también entendemos y vemos versículos que nos dice que, por ejemplo, Él nos eligió, ¿no? Que Él nos santifica, que Él nos llama, que Él nos glorifica. O sea, hay una obra de Él en su soberanía, pero hay una responsabilidad de nosotros. Y esto es importante porque tiene que ver con el desarrollo de estos dos versículos. ¿Ok? Bueno, ¿por dónde hay que entrar? Está fácil, ¿verdad? Por la puerta estrecha, por una puerta angosta. La Nueva Traducción Viviente traduce esta entrada del versículo como solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. O sea, solo hay una entrada al reino de Dios, la puerta angosta. Es decir, nosotros no quedamos estáticos. No es que quedo ahí en la Y esa que se forma. Tal vez ustedes han visto esa imagen en internet, ¿no? Que está un hombre ahí viendo para dónde le doy, ¿no? A la derecha, a la izquierda. No te quedas estático, tú vas caminando. ¿No? Tú tienes un destino. Miren, todos nos vamos a topar con el Señor al final de nuestros días, ¿sí o no? La cuestión es si en ese momento que llegamos, hacia qué lado otra vez vamos, ¿no? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿No? El lago de fuego o a su gozo, ¿no? A la derecha. Entonces, no estamos estáticos, vamos a un destino. La cuestión otra vez es por cuál puerta entraste para llegar a ese destino. ¿Va? Entonces, esto que Jesús estaba mencionando de entrar por la puerta de dos caminos no era algo nuevo, sino era algo que ellos ya ubicaban, ¿no? Si usted va a Deuteronomio 30:15, si quiere buscarlo y rápido, está bien. Yo se lo voy leyendo. Pasaje conocido, dice así, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Fíjense cómo está ahí poniendo dos opciones. ¿Ven? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Ok? También en Josué 24:15 dice así, y si mal os parece servir a Jehová, nuevamente, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y un último pasaje, Jeremías 21:8. Dice así, y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, nuevamente, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. ¿Se fijan? No era algo nuevo para la audiencia. Ellos estaban familiarizados con este lenguaje de dos caminos. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Bueno, primero hay que entender que en el contexto de esos tres pasajes que oí, que escucharon y que leí, se lo está diciendo a pueblo. No es un llamamiento a salvación. Se lo está diciendo a pueblo, ¿ok? Se lo está diciendo a aquellos, por ejemplo, el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, vieron maravillas, ¿no? Una generación no cruzó. Con Josué, toda una nueva generación cruzó el río. Y en el caso de Josué, en el caso de Jeremías, en el caso de Moisés, Dios está llamando, hermanos, a un servicio y a un compromiso total para Él. Algunos comentaristas dicen que Josué 24:15 está usando un lenguaje irónico, porque Josué tiene la respuesta, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, de verdad, después de todas las maravillas que vieron, ustedes van a seguir a los dioses. Ya vieron lo que le pasó a sus padres en el desierto. Entonces está llamando a un compromiso alto. ¿Ok? Ahora, hay que considerar, volviendo a Mateo, que la audiencia que tiene el Señor Jesús son religiosos de la época, son discípulos, son pescadores,
muchos tipos de personas, muchos tipos de oficios, ¿no? Pero eso es importante porque los religiosos, hermanos, estaban seguros. Está fallando algo aquí, ¿verdad? Voy a poner aquí frente. Pues ahí. Los religiosos estaban seguros que su justicia, que su sistema religioso era suficiente para entrar al reino. Incluso pensaban que solo por el hecho de ser descendientes de Abraham, ya tenían pasaporte, ¿no? Tenían visa al cielo. La visa antes la daban, ¿cómo se llamaba? Perpetua, ¿no? Algo así. Ahora te la dan por 10 años, ¿no? La visa de Estados Unidos, pero pensaban que tenían esa visa perpetua por solo el hecho de ser descendientes de Abraham. Entonces ellos, no, o sea, nosotros cumplimos la ley, damos limosna, damos diezmos de ¿no? Y este pasaje. Y ellos pensaban que esa justicia alcanzaría para llegar al reino, o sea, esa justicia les abría la puerta. Pero el Señor Jesús, ahí en Mateo 5:20, si usted va ahí, Mateo 5:20, dice esto. Dice, porque os digo, y se lo dice a sus discípulos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿se fija cómo la justicia de escribas y fariseos era insuficiente? Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, todo su sistema de religión no era suficiente para entrar. Se requería una justicia mayor. Pero de por sí que lo que ellos hacían y pedían ya era muy pesado. O sea, imagínense otro signo de interrogación con los discípulos, ¿no? Pero si, bueno, el Señor empieza a enseñarles, empieza a desarrollar eso a partir de esos versículos. Les dice, ¿ustedes han oído? ¿No? No matarás, por ejemplo. Porque ellos seguían al pie, ¿no? No, pues nosotros no somos asesinos. Pero, ¿cuál era el principio que subyacía de esa letra, de esa ley? Si te enojas contra tu hermano, eres culpable de homicidio. Y ellos estaban ignorando eso y pensando que por solo seguir la letra, esa justicia era suficiente para cruzar la puerta al reino. No era suficiente, ¿no? Entonces ellos pensaban que si obedecían literalmente, ¿sí? que si iban por un camino de legalismo era suficiente, dejando de lado una vida de amor y de motivaciones correctas en el corazón. Ahora, hermanos, se esperaba, como les decía, de los hijos del reino, que tuvieran una justicia superior. Y ahí en Mateo 5 igual, pero versículo 48, el Señor nos dice, ¿no? El estándar de esta justicia. Dice, sed pues vosotros perfectos. Caray, Señor, pero está difícil ser perfecto. Bueno, ese perfecto, igual ya se predicó esto, ¿no? Pero habla acerca de madurez. La madurez que se alcanza cuando nosotros encontramos la motivación correcta, cuando nos guiamos por el espíritu de la letra, ¿no? de cada mandamiento y obedecemos. Como por ejemplo el del divorcio, ¿no? Moisés decía que ellos se divorciaban porque Moisés había permitido dar cátedra de divorcio. Pero el Señor les dijo, Moisés se los dio el permiso o les dio esa excepción por la dureza de su corazón, ¿no? Entonces, se esperaba que esos discípulos, entendiendo esto, que no solamente es la letra, sino que hay un principio detrás, una motivación correcta en el corazón, es decir, un corazón recto detrás de cada letra, pudieran ser maduros, ¿no? Podría ser como el Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, a este punto, hermanos, del sermón del monte, no de este todavía, Jesús había establecido, como le dije, la identidad de los hijos del reino, ¿no? Había establecido la rectitud del reino y ahora, ¿no? Estaba poniendo la expectativa que había de tener, ¿no? el reino acerca de los que se acercaban. Si tú escuchabas como los cimientos y ponías por obra o si nada más eras un oidor. Entonces había una expectativa y bueno, por eso es que, como les dije, se ponen esas opciones, 2 puertas, 2 caminos, ¿no? Lo que les había comentado. Ahora, continuamos con el versículo. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Se nos dan unas características, ¿no? de la puerta y de este camino. Y el verbo que aparece aquí como ancho
como ancha la puerta. Es un verbo que tiene el sentido difícil. No, es muy sencillo, es que es amplio. No se abran la cabeza, es que es amplio. Y es decir, la puerta, ¿no? La entrada de esta puerta es amplia, pero el camino dice que también es amplio, ¿verdad? Entonces, aunque no es la misma palabra, pero habla de lo mismo. ¿Quieren que defina amplio? Pues no, ¿verdad? Todos lo entendemos. Por ejemplo, este local originalmente estaba reducido porque había una construcción, ¿se acuerdan? Estaba una oficina, estaba un salón, y robaba como 2 metros más o menos hacia acá, aunque son las mismas armaduras, pero se ve más amplio, ¿no? Entonces, está hablando de eso, ¿no? Ahora, no solo la puerta es amplia, el camino también lo es. Ahora, hermanos, ¿qué llega a nuestra mente cuando nosotros pensamos en este verso, ¿no? ¿Qué clase de personas son las que van por ese camino? Un primo que es bien malo con mi tía, ¿no? Un vecino que tengo que es bien mala onda, ¿no? Un camino perverso, un camino de vicios, un camino donde en una de sus aceras está el Skid Row, ¿no? Es el camino amplio, el camino de vicios, un camino de desenfreno, podríamos entender eso, ¿no? Porque generalmente si usted busca en internet este versículo, se encuentra con eso, ¿no? Que los del mundo van por ese camino, ¿no? Los paganos van por ese camino. Pero, ¿será que es lo que nos enseña que nos está enseñando este versículo? ¿Será eso? Porque, por lo que yo veo, ¿no? Y estuve estudiando, es que ambas puertas dicen entrada al reino, ¿no? Ambas puertas dicen entrada al reino, solamente que una es falsa, obviamente, ¿verdad? Porque usted puede ver el mensaje completo y ve que es falsa. Ahora, ¿quiénes son los que entran por esa puerta? Escuche, todos los que entran por esa puerta, hermanos, son aquellos que tienen la confianza puesta en un sistema de religión, que tienen la confianza puesta en su justicia propia, en sus propios méritos, aquellos que tienen un Dios a su conveniencia, aquellos que tienen una máscara de moralidad, ¿sí? Que son hipócritas, ¿no? Básicamente es lo que dice la Escritura. También caminan por ahí los falsos maestros. Escuche, y todos aquellos que han hecho una falsa profesión de fe. Es decir, el camino está adornado de bueno. Hay religiosos por ahí, ¿no? Puede ser que se porten bien. No precisamente hay gente viciosa, ¿no? Por lo que enseña el contexto de la Biblia, sino gente, como dice Isaías 29:13, se lo leo, si gustan, anótelo nada más, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, por este camino van personas que solamente honran a Dios de labios. ¿No? Por este camino solo van personas que tienen un corazón que está lejos de Dios, que solamente obedecen reglas. ¿Alguien me puede pasar mi agua? La dejé allá. También Colosenses 3, 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, por este camino, hermanos, van personas que no sirven de corazón al Señor, que lo hacen para los hombres. O sea, así de peligrosas es esta puerta y es este camino. Es un camino en el que nosotros, ¿no? Y ese es un paréntesis, en el que nosotros podemos caminar si es que nosotros venimos a la iglesia y servimos en la iglesia solo para ser vistos, solo para quedar bien con personas, solo para obtener algo, ¿no? Creo que todos los servidores, ¿no? Incluido su servidor, lo hacemos todo voluntariamente y lo hacemos para el Señor. Es decir, lo hacemos para uno, hermanos. Principalmente la predicación, cuando lo estoy preparando, o sea, sí estoy pensando en ustedes, estoy pensando en mí, en mi familia, pero estoy pensando
en el Señor, porque soy responsable de esta palabra y debo hacerlo con temor. Pero si yo lo hago para complacerlos a ustedes, no les voy a decir eso porque eso puede lastimar, porque eso me puede meter en problemas. Si yo llego así, ya estoy en problemas, pero con el Señor. Aparte, el estar complaciendo a los hombres me hace caminar por ese camino de un sistema religioso nada más. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esa característica de ancha? ¿No? Ya lo comenté ahorita. ¿Será que es cómodo entrar por ahí? Si ubicamos lo que es cómodo, ¿verdad? ¿Será que no se exige mucho? Mire, un sistema de religión, por lo menos quienes estuvimos sometidos a un sistema religioso de reglas, de sí y no, llega un punto en el que es pesado, que es tedioso. ¿Sí? Que dices tú, no, o sea, porque es en la carne, ¿no? Llega un momento en el que dices, ya estuvo. Pero el Señor en Mateo 11, Él habló acerca de que su yugo es fácil y que ligera es su carga. ¿Se fija? Contrario al yugo que ponían los fariseos a las personas. Si los cargaban con cosas, con tradiciones, con reglas, con malas interpretaciones de las escrituras, y estaban las personas todas cargadas, ¿no? Dice, venid a mí, ¿no? Versículo 30 del capítulo 11 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en ese sentido, ¿será que esta puerta tiene que ser lo suficientemente ancha, hermanos, para que puedan entrar nuestros logros? Para que entren nuestros méritos, para que entre la autosuficiencia, para que entren nuestras demandas a Dios. Porque nosotros podemos llegar a un lugar y decir, es que a mí me prometieron que Dios va a cumplir algo, ¿no? Ese camino es el camino donde están las demandas a Dios. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Un camino de tradiciones de los hombres. Entonces, si todo eso tiene que entrar por esa puerta, entonces sí tiene que ser ancha la puerta. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de cruzar con todo ese equipaje supuestamente piadoso por esa puerta y andar por ese camino? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dice el versículo que esta puerta, ¿a dónde lleva? A la perdición. Ahora, esta perdición en el griego es perdición, perdición, ¿eh? No es no, está hablando, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como camino al infierno. Y en otros pasajes, como en Filipenses 3:19, por ejemplo, dice, el fin de los cuales, dice, será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, dice, que solo piensan en lo terrenal. Esta característica de estas personas que caminan van por este camino ancho y usa esa misma palabra, perdición, también en segunda de Pedro 2:1, hablando de los falsos profetas y falsos maestros, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, sé que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Esa misma palabra, ¿no? Está hablando de un desenlace fatal, está hablando acerca de ir a la eternidad al infierno. O sea, ese es el destino y esa es la consecuencia de entrar por esa puerta ancha y de caminar por ese camino ancho. El final, hermanos, no deja un lugar no hay un chance, ¿se fija? No hay un pero ahí. Termina ahí, un punto. Es decir, no hay remedio. Y esto, hermano, nos debe de ponernos en alerta, ¿no? de examinarnos, porque hay urgencias entre nosotros. ¿Cuál es una de ellas? Analizar nuestras vidas. No sea que hayamos entrado por esa puerta a través de una religión nada más. Puede ser porque es la iglesia donde van mis papás. Y te mantienes ahí pensando que porque es, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? La religión de tus padres, eso te ayuda o te da algo, ¿no?
o porque tienes méritos, porque eres un buen hijo, ¿no? Porque eres un buen hermano, porque sí diezmas fielmente. Son méritos. Urgencia de que ubiquemos en quién estamos confiando. Si estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en nuestras almas, o si realmente nuestras almas están satisfechas en Él. Si encontramos satisfacción en Él, como sea la circunstancia en la que nos encontremos. Y otra urgencia es que consideremos esas advertencias, porque miren, hablar acerca de esta puerta ancha y de esta puerta ancha así, y camino amplio, es una advertencia. Es una advertencia que tenemos de no amar otras cosas antes que el Señor. Bueno, vamos a avanzar aquí. Dice, y muchos, la otra parte del versículo, ahí en Mateo 7, dice, y muchos son los que entran por ella. Es decir, las multitudes van por ese camino. Como les decía, no está hablando propiamente el texto acerca de no creyentes, está hablando de personas religiosas que creían que servían a Dios. Dice que muchos, la mayoría entra por esa puerta y la mayoría anda por ese camino. Son aquellos que se preocuparon por atesorar riquezas aquí y no se preocuparon por hacer tesoros celestiales, ¿no? Tesoros en el cielo. Acumularon gloria y tesoros que no les sirve para nada en la eternidad, pero que lucen piadosos en un sentido. Hay un ejemplo ahí en 2 Timoteo 4:10 hablando acerca de Demas. Demas fue un servidor del apóstol Pablo y él parece que estuvo un tiempo sirviendo con él, pero después dice el apóstol Pablo que amó las cosas del mundo y se fue, ¿no? Prefirió las riquezas terrenales. Ahora, hermanos, la cuestión es que muchos de estos pueden estar sentados en sillas y en bancas de iglesias, incluso predicando. Que tienes un sistema de religión nada más, que confías en ciertas cosas y no has confiado en el Señor realmente. No, ahorita no quiero, voy a desarrollar más esto, ¿no? antes de brincar para allá, pero todos estos muchos, les digo, son los que han abrazado el mundo, amando las cosas del mundo, pero que están en iglesias y que creen, como los fariseos, que su justicia les alcanza para llegar al reino. Judas, no Judas el que se suicidó, porque pues ese ya no escribió, ¿no? Pero Judas, ahí un libro antes de Apocalipsis, habla acerca de estas personas. Y se lo leo porque está largo hasta el 16. Dicen, estos son manchas en vuestros ágapes. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Recuerdan que el Señor Jesús les dijo a los fariseos que ellos hacían a las personas 2 veces hijos del infierno? Porque como les enseñaban que si seguían sus enseñanzas llegaban al cielo, cuando alguien les predicaba, no, a mí no me digas eso. Yo ya soy salvo, yo ya voy al reino porque hago esto. Cerraron su oído al Evangelio y el Señor Jesús dice que son doblemente hijos del infierno. ¿Se fijan? Qué fuerte, ¿no? Bueno, sigue diciendo, muertos y desarraigados, dice, fieras ondas del mar, dice que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y escucha este 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Están en la iglesia. No son los merolicos de que vas ahí y te venden la cremita esa, ¿no? Para todos los males. No, son cosas que se enseñan desde el frente. Son falsos maestros que enseñan desde ese camino ancho a los que van caminando por ahí.
son su juicio, hermanos. Son su juicio. Avanzamos al 14. Allá Mateo, por favor. Dice así. Dice, porque estrecha es la puerta. Ahora vamos a ver algunas características de la puerta estrecha. Y bueno, todos sabemos, ¿no? ¿Quién es la puerta? Cristo, ¿no? Juan 10:9 nos lo dice. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hará pastos, ¿no? También Juan 14:6 nos dice que Él es el camino. ¿Sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues no vamos a abundar mucho en esto, pero donde sí quiero hacer hincapié, hermanos, es que el hecho de que la puerta sea angosta, muy angosta de hecho, es porque no podemos entrar con equipaje por esa puerta. Es decir, por esa puerta solamente puedes entrar tú. Por esa puerta no pueden entrar tus logros. No es que yo ya me titulé del seminario, estudié para pastor. ¿No? ¿Han escuchado eso, no? Por ahí no entran los logros. Es que yo soy una persona muy estudiosa, tengo un doctorado. Por ahí no entran tus logros, por ahí no entran tus méritos. Escucha, por ahí no entra un sistema religioso de obras. Ni los bienes, ni las riquezas que hayas hecho terrenales. ¿Saben cómo se entra por esa puerta? Por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8-9. Acompáñame ahí, por favor. Efesios 2:8-9. ¿Ya está ahí? Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, el hecho de que nosotros podamos entrar por esa puerta angosta es porque es una obra de Dios. No es porque, por eso le daba el contexto al principio, ¿no? Hay soberanía de Dios en cuanto a la salvación, pero tenemos la responsabilidad de entrar por esa puerta, por eso nos manda entrar. Es un imperativo. Es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, por esa puerta angosta no entran los méritos, no entran las obras, ¿no? Al reino de Dios, y esa puerta se cruza por gracia, hermanos. Se cruza por gracia. No sé cuánto tiempo llevo, pero nunca le puse a avanzar, así que voy en cero. ¿Usted recuerda al ladrón que estaba en la cruz? Bueno, había dos, ¿no? ¿Se acuerda? Bueno, hay una ilustración de este ladrón que dice que él llegó al cielo, ¿no? Porque lo entendemos, sabemos que llegó por las Escrituras, ¿no? Y que él llegó y dice, es una ilustración, ¿no? No, el hermano está diciendo que los ángeles, dicen que un ángel lo recibió a este hombre y que le preguntó, ¿y tú qué haces aquí? No, pues no sé, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste o qué? ¿Qué pasó? A ver, ya sacó el libro, ¿no? Tú no tienes buenas obras, ¿no? No diste limosna, nada. O sea, háblame de la fe. No sé de qué me hablas, ¿no? Y lo empezó a cuestionar y pues no sabía. Porque si ustedes van al relato, ¿cuál fue la conversación? Él dijo, este hombre es justo. Él reconoció que era justo y solamente le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. No hubo más conversación, hermanos. Al menos las Escrituras no nos dejan ver más, ¿no? Entonces le pregunta el ángel, ¿no? Bueno, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? ¿Por qué puedes entrar aquí? ¿Por qué tengo que dejarte entrar? Dime por qué. No sé, pero el hombre que está a un lado de mí me dijo que podía entrar. Eso es gracia, hermanos. Eso es fe. Y él creyó. ¿Y dónde estuvo? Está allá. Porque fue por gracia, ¿no? Y fue por fe, él creyó. Tuvo esa responsabilidad en ese momento de creer, ¿no? Yo pienso que cuando él escuchó las palabras de Jesús, de cierto te digo, es verdaderamente,
estarás conmigo. Él descansó. Digo, pues ya, ¿no? Ya denle, a él sí le dieron martillazos en las rodillas, ¿no? De una vez, porque se cruza por fe, no se cruza confiando en uno mismo. Lucas 13 les decía, el pasaje paralelo del versículo 13, que ya vimos, dice, esfuérzate por entrar. Es decir, este esforzarse por entrar no es una obra propia. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, ¿no? Por medio de la fe. Es por gracia. Pero es necesario esforzarse, hermanos, ¿sí? Ya que es difícil a causa del costo. Porque sabe que ser discípulo tiene un costo. Le compartí en la mañana ahí un pequeño mensaje, ¿no? Es difícil a causa del costo, es decir, requiere de esfuerzo. A causa del costo, a causa del orgullo propio, hay que esforzarnos. Requiere un esfuerzo porque aún amamos el pecado. Es verdad, amamos el pecado. Por eso por eso hay cosas que no dejamos de hacer. No porque, Señor, quítame esto, no, pues que deja de amarlo y ya no lo vas a hacer, ¿no? Por eso. Y también a causa de Satanás, ¿no? Es complicado. Ahora, decía, ¿no? Vimos, porque estrecha es la puerta, pero ¿qué cree? Que también el camino es angosto, ¿no? Dice el versículo, y angosto el camino. Entonces no solo la puerta es angosta, también el camino es angosto. Y es en ese mismo sentido, hermanos. Si entramos por la puerta angosta, confiando en Cristo, en que Él nos guarda, significa que en ese camino nosotros debemos de mantenernos igual, confiando en Él. Es decir, si por gracia entramos por esa puerta, por gracia nos sostenemos en ese camino. Es decir, no entro por gracia y después, por méritos, me mantengo en el camino. Es decir, después de que la cruzo, ya agarro mi maleta de mis logros y de mis méritos y de mi autosatisfacción, de mi autojusticia. No, eso se quedó atrás. ¿No? Ubican, hay un libro, ¿no? Que bueno, habla acerca, es un aparato crítico, se llama, ¿no? Y algunas de las palabras les da un significado diferente o como más preciso, como más del tiempo, de la época, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, dice que este camino lo pone como un paso de la montaña. Y no sé si ustedes ubican, luego que allá en la India, por allá, ¿no? Hay caminos en las montañas, pero son bien angostitos, ¿no? Que ni siquiera puedes caminar así, tienes que ir así. Bueno, tiene ese sentido de que ese camino es angosto, es decir, nada más tú puedes caminar por ahí sostenido de la mano del Señor. En el momento que tú agarras una mochila con méritos, tienes el riesgo de perder el equilibrio y abajo hay cocodrilos, ¿no? Entonces, entramos por esa puerta confiando en Cristo, nos mantenemos en ese camino confiando en Él permanentemente. Yo sé que son cosas que ustedes saben, ¿no? No confiamos en que somos capaces de mantenernos en ese camino. Pero mire, Efesios 5:17, dice, no confiamos nosotros en que somos capaces. ¿Saben qué confiamos? En que el Señor es capaz y es poderoso para mantenernos en el camino y hacernos llegar hasta el final. Dice Efesios 5:27, habla acerca de la iglesia. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe por qué? En el camino hay tropiezos. Porque estamos madurando, estamos creciendo, vamos en camino a ser perfectos, ¿no? A ser maduros. Y a veces nos equivocamos, feo y a veces gacho, ¿no? Como dicen. Tenemos esos errores. Pero si fuera por nuestros méritos, como luego se enseña en algunas líneas doctrinales, es que ya pecaste y pues caíste de la gracia, brother. Ya no hay remedio para ti. Y luego pecado de muerte, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? A veces se ignoran los conceptos y se ignora la hermenéutica y se dicen cosas que no son, ¿no? Lo que dice, pero ese camino angosto en el cual permanecemos confiando en Él
y caminamos por ahí es porque vamos de su mano y entendemos y tenemos la fe y la confianza de que vamos a llegar al final del camino. A pesar, porque todos nos hemos equivocado aquí, ¿no? ¿O nada más yo? Todos, todos. Entonces, este camino angosto, hermanos, también se traduce, esta palabra angosto, escuche, como sufrir, se traduce como aflicción. En Hebreos 11:37 habla acerca de los héroes de la fe. Dice como gente que va angustiada en el camino. En 2 Corintios 4:8 habla de gente que está siendo atribulada. Es decir, es una promesa del Señor. Nos dijo, parafraseando, que en esta vida, que en este camino tendremos aflicción, ¿no? Pero que confiemos, ¿por qué? Porque Él ha vencido al mundo, ¿no? Entonces, esta palabra angosto también nos dice, hermanos, que si nosotros andamos por Él, vamos a tener aflicciones, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustias. O sea, quisiera decirle, ¿verdad, José Luis? Que no, que todo va a ser felicidad y que siempre le va a ir bien. La verdad es que ustedes han tenido experiencias y ustedes saben, ¿no? A través de estos años cómo ha sido este camino. Y muchos de ustedes están aquí y se han mantenido fieles, ¿no? Y se siguen manteniendo fieles, ¿no? Pero síganse manteniendo fieles confiando en el Señor nada más. ¿Ok? Entonces, nosotros llegamos a Dios a través de Jesucristo, escuche, como un regalo gratuito de Él. Es decir, nosotros no hicimos nada para llegar a Dios, ¿no? Para ser sus hijos, para ser adoptados, no hicimos nada, fue gratuito. Dice, pero una vez que lo conocemos, esta es la perla de gran precio por la cual vendemos todo. Vendemos todo lo que tenemos para seguirlo. La salvación, hermanos, es absolutamente gratuita, pero cuesta todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y la Escritura dice que si nosotros no estamos dispuestos a dejarlo todo por Él, no somos dignos de ser sus discípulos. Que si amamos el mundo más que a Él, no somos dignos de ser sus discípulos. Lucas 14, 26. Acompáñame, por favor. Lucas 14, 26. Dice así: si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice, no sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Con 20,000, pero es una pregunta. Dice, y si no puede, dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33. Así pues, cualquiera de vosotros, y ahí póngale su nombre, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Significa que tengo que ir a sacar mis centavitos que tengo en el banco? No, hermanos, significa que tienes que despojarte de ti mismo, de tu egoísmo, de las cosas que tú amas más que al Señor. Si alguien no pudo estar aquí hoy porque algo fue mejor que el Señor, a menos de que haya estado trabajando, está amando cosas más que el Señor. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, no es digno de ser su discípulo. O sea, hermanos, necesitamos ser radicales en las cosas que el Señor nos advierte, de que si no amamos, de que si no dejamos, de que si no estamos dispuestos a sacrificarnos y a comprometernos más allá de donde rebase mi comodidad, dice que no somos dignos de ser sus discípulos. No dice que te va a mandar al infierno. Dice que no eres digno de ser su discípulo. Y yo creo que todos queremos ser sus discípulos, ¿no? Bueno, ahí está la instrucción.
no amen más las cosas del mundo. Se renuncie a todo lo que posee, ¿no? A su orgullo. Si se fijan en el Sermón del Monte, ¿cómo empieza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ya vimos lo que significa eso, ¿no? Los que dicen, Señor, aquí estoy, o sea, lo único que tengo es mi nombre, ¿no? Y ni yo lo escogí, me lo pusieron. De ahí no tengo nada que me alcance para, ¿no? Reconocer su bancarrota, que no hay un orgullo, que no hay algo que te haga merecer y ganar algo. Necesitamos renunciar a eso. Tampoco, hermanos, no debemos de perder de vista que la gracia que nos trajo este camino, porque somos salvos por gracia, ¿no? Nuevamente, es la misma gracia que nos sostiene. Es decir, la mano soberana del Señor nos guarda. Escuche, pero tenemos una responsabilidad de vivir vidas santas. La salvación es segura en el Señor. Está segura en Él. Pero tenemos una responsabilidad. Filipenses 2:12 dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, ya te salvé y ahora sí, pues ahí nomás espera que yo regrese, ¿no? No, nos ocupamos y estamos trabajando y estamos creciendo y estamos estudiando. Es decir, hay muchísimas cosas como iglesia en las que debemos crecer, ¿no? Es decir, confiamos en la soberanía de Dios, hermanos, y que Él es poderoso para guardarnos, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de responderle a Él, de vivir para Él, de servir a su iglesia. ¿Ok? Y bueno, avanzamos en el texto de Mateo, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Me regreso al 13. No, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este camino? ¿A dónde nos lleva? ¿El camino ancho? ¿A dónde llevaba? A la perdición. Y este dice que lleva a la vida. Entonces, en contraste con el otro, este camino, como nos dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es eso, ¿no? Esta vida de la que habla es la palabra griega zoe, que es la vida de Dios. Entonces, la promesa de andar por este camino es que vamos a tener esa vida de Dios, ¿no? Que estamos caminando ya en ella y vamos hacia Él, esperando la culminación de su obra. Porque somos una obra en proceso, ¿sabía? Bueno, no hemos sido glorificados, aunque la Escritura dice que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Eso es una esperanza, hermanos. No estamos para ver ¿qué tal si en 5 años ya no pienso como pienso ahorita? No, ahorita Señor, yo estoy seguro, yo te voy a seguir y truene lo que truene. Pero si empiezas a pensar, ¿y si en 5 años cambio de opinión? Puede ser. Puede ser porque hay falsos maestros que engañan, que te pueden llevar a desviarte. Escucha, pero si tú eres hijo, el Señor te va a regresar a ese camino. Y en el proceso tal vez te va a dar varita y va a doler y no te va a gustar, pero eres hijo. ¿Sí? Todos los que tienen hijos, tenemos hijos, a veces se portan muy mal, ¿no? A veces dan ganas de darles un apretoncito así. ¿Dejan de ser sus hijos? Hay hijos que se portan muy mal y que los demás tienen que llevarlos a los centros de rehabilitación, ¿no? Y se enojan los hijos todavía. Pero bueno, es por amor, ¿no? Hay una disciplina. Entonces podemos confiar en eso, ¿no? Toda estrechez, hermanos, en el camino por el que vamos es pasajera. Debemos de tener la vista puesta en el porvenir. Se lo leo rápido, Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice, que en nosotros ha de manifestarse. Eso es esperanzador, hermanos. No es que nos dejó en el camino ese de la montaña y ahí voy caminando así, a ver si no me caigo. No, puedo caminar por ese camino muy angosto de aflicciones porque sé que su gracia me va a guardar, porque su gracia me trajo aquí, su gracia me lleva a terminar la carrera. ¿Pero qué cree? Termina el versículo diciendo, y pocos son los que la hallan.
y pocos son los que la hallan. En contraste con los muchos que cruzan la puerta ancha, que van por el camino ancho, ahora se dice que son pocos. Pero escuche, dice que son pocos ¿quiénes? ¿Los que cruzan la puerta? Dice, los que hallan la puerta. Dice, son pocos los que hallan la puerta. También puede interpretarse que son pocos los que hallan la vida, ¿no? A la que conduce ese camino. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Querrá decir que son más los que se pierden que los que se salvan? No sabemos cuántos son los que se salvan, ¿no? Generaciones y años tras años ha habido muchas personas que se salvan. Si nosotros hacemos una estadística y vemos, ¿no? Por ejemplo, en países como México, no sé la estadística exactamente, pero digamos 3% de la población son creyentes, ¿no? De allá habría que cernirla, ¿no? Actualmente no podemos decir que somos mayoría. Somos, no sé, 1% a nivel mundial, no sé. Pero a lo largo de años y años y miles de años, bueno, ¿estará diciendo que son pocos, que son malos, que se pierden? Pues no podemos decirlo a ciencia cierta. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que acaso es una puerta oculta que se abre solo para algunos y que queda en ignorancia de otros? ¿O acaso es una elección para condenación que impide encontrarla? Es decir, que va a estar oculta para uno siempre y que solamente uno la van a poder encontrar. ¿Será eso lo que nos estás diciendo? Bueno, si usted va a Mateo 5, y ahorita lo leímos, ahí dice quiénes son los que encuentran esta puerta. Ahí están las características. Los súbditos del reino son los que encuentran esta puerta. Para ellos no pasa desapercibida la puerta. Para los religiosos, para los que tienen un sistema religioso de justicia propia, no la ven. ¿Y sabe por qué? Isaías 53:2. Dice así, subirá cual renuevo delante de él. Está hablando acerca del Mesías, esta porción de la Biblia. Dice, y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Está hablando de Cristo. Dice, le veremos, dice, más inatractivo para que le deseemos. Es decir, para aquellos que tienen un sistema de religión, esos que estaban en ese momento escuchando a Jesús, no les era atractivo para ellos. ¿Sí? Para el hombre natural no encajaba con sus expectativas. Es decir, estaba oculto para ellos, aunque lo tenían enfrente. Estaba oculto para ellos, porque anteponían su justicia. Luego, hay en el mismo Isaías 53, el versículo 3, dice también, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, y como escondimos de él el rostro. Es decir, no es que él no se presentó, no es que no se nos presente el mensaje del evangelio, que usted le predica a sus familiares, a sus hijos, se lo pone enfrente el mensaje, pero se fija, no lo desean, no les es atractivo, no les causa ninguna expectativa. Eso es una realidad, hermanos. Yo he escuchado testimonios, ¿no? de pastores, ¿no? Que les estuvieron predicando a sus padres. Dicen, no, yo le prediqué a mi papá por años. Dice, andaba en las drogas y después el Señor me salvó y él vio mi testimonio y le estuve predicando y predicando y predicando. Y sí, mijo. Y sí, mijo, sí. Iba a la iglesia, ¿no? Y a los años, un pastor por allá en un pueblito lejano le dio un mensaje sencillo del evangelio y creyó. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es del Señor, hermanos. Él sabe el momento en el que va a llegar, el momento en el que Él lo va a hacer atractivo para esas personas. Aunque lo tengas enfrente. Es una esperanza. Los que han sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios, y Dios mismo ha despertado en ellos ese hecho de poder ver la hermosura de Cristo. Mira, yo sé que algunos de nosotros, cuando creímos en Cristo, y es que yo andaba buscando la solución para mi vida, ¿no? Y te encontraste, alguien te predicó y creíste, y todo un tiempo tú decías, cuando yo encontré al Señor, yo lo encontré, yo estaba desesperado, pero pasan los años, hermanos, y nos damos cuenta, nosotros no lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. ¿Sí o no?
reflexiones en tu vida. Él me encontró, o sea, en realidad yo no estaba buscando eso. Él me encontró a mí. Y sé que es el testimonio de muchos. Y los que no, yo sé que un día van a llegar a ese testimonio, ¿no? Así que tranquilos. Pero es la obra del Espíritu Santo. Apocalipsis 7:10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, quienes se sienten satisfechos con sus vidas, ¿sí? Y los que buscan la salvación en el camino de la religión no la encuentran. Solo encuentran el camino ancho. Que dice ahí, entrada al reino, pero es falsa. Lleva a la perdición. Se no encuentran la puerta de la vida que pasa, dice, desapercibida para ellos. Por esa causa son pocos los que la hallan. ¿Ok? Vamos a las conclusiones. Ya puede ir relajándose. No de más, ¿eh? Iglesia, si el Señor te ha salvado, si Él te ha llamado a seguirlo, y yo creo que ubiques esa escena cuando el Señor Jesús va a llamar a Pedro, ¿no? Y ellos están pescando, ¿recuerdas? Están pescando y no habían pescado nada y ya habían tirado, ahora sí que habían tirado las redes, ¿no? Cuando se tiraron la toalla. Y el Señor dice, vayan otra vez. Y usted conoce la historia, sabe lo que pasa. Bueno, si tú puedes identificarte con Pedro en decir, apártate de mí que soy un hombre pecador, porque reconoces que no eres autosuficiente, reconoces que no te alcanza lo que tienes. Pedro lo reconoció, le costó romper, yo soy pescador tú eres un carpintero, ¿qué me vas a enseñar a mí? No hay peces, no hay peces, ¿sí o no, pescador? Pero él rompió su orgullo, hizo a un lado, ¿no?, su experiencia, todo lo que había logrado en conocimiento en años. Y bueno, fue sorprendido por el poder de Dios. Y su primera reacción fue, apártate de mí que soy pecador. Y bueno, dice, y después de traer las barcas a tierra, ¿sabe cuál fue la primera acción que hizo Pedro? ¿Cuál fue su reacción? Dejándolo todo, lo siguieron. Ese es el llamado de esta tarde, hermanos. La cuestión es que aquellos que ya están siguiendo a Cristo, que ya están siguiendo, que están en el camino angosto, debes de saber que es un camino de entrega total. Es un camino que si fuera necesario, hermanos, tendríamos que dar nuestra vida. ¿No? Vemos en las Escrituras, fueron mártires. Murieron quemados en los leones y todas esas cosas. Y tristemente muchos creyentes no vienen a la iglesia porque hace calor, porque está lejos, porque no hay parking, ¿no? Un montón de pretextos bobos. Pero los que han entendido su miseria, que son pobres en espíritu, que necesitan llorar su pecado, entienden esto, ¿no? Dejándolo todo. Y bueno, aunque el camino de sacrificio, que es un camino de negación, incluso aflicción, hermanos, también es un camino de gracia, es un camino de bondad. Porque escuche, yo sé que puede haber excepciones y a veces en casa, cuando nos enfermamos, o somos 6 en casa, se enferma uno y prende la mecha, ¿no? Y ya se enferman todos, ¿no? Y tardamos un rato en salir de la racha de enfermedad, pero luego ahí estamos en la mesa platicando que es mucho mayor el tiempo en el que estamos sanos, ¿sí o no? Son pocos días los que nos enfermamos y ya quisiéramos sentirnos bien, ¿no? Ya quiero salir, ¿no? A dar la vuelta. Pero ya cuando llegan esos días buenos, y se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Son más los días en los que vemos la bondad y vemos la misericordia de Dios. Sí, este camino, hermanos, en este camino somos guardados por el poder de Dios. El que hizo el universo de la nada, creó, y Él nos guarda con su mano.
Entonces no tenemos de qué preocuparnos, ¿no? Solamente ocuparnos y sí preocuparnos en no llevar equipaje en ese camino angosto. Deshágase de él. Entonces, otra cosa antes de terminar es que tenga presente la gracia del Señor y al Señor de la gracia. ¿Sí? Él nos lleva de la mano, hermanos. Podemos ser torpes, podemos equivocarnos, podemos tropezar, pero escuche, Él no nos va a soltar de su mano. Nosotros no sostenemos la mano del Señor. Es decir, tú no la sostienes, Él te sostiene a ti. Cambia radicalmente la frase. Nosotros perdemos cosas y olvidamos y se nos olvida dónde. ¿A quién se ha olvidado dónde dejó el carro estacionado? A mí, me he olvidado, ¿no? ¿Se imagina si dependiera de nosotros? No, Él nos sostiene con su mano. No es mi fuerza, ¿no? No es mi autosuficiencia la que me sostiene. Él está tomando de su mano y lo va a llevar y lo va a presentar como una iglesia sin mancha y sin arruga. Termino con Primera de Pedro, capítulo 1. Acompáñenme, por favor, Reina Valera 60. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dígame, listo, cuando diga por ahí, listo. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se fija que ya está reservada? Ahí no son como los de los hoteles que se les olvida anotar su reservación, ¿no? ¿Qué cree que se canceló? No, el Señor no miente. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso está, yo no sé, mediten esto, hermano, ¿no? A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo serían las cosas que nosotros hiciéramos, ¿no? O las cosas que hacemos si por un momento Dios nos permitiera ver a Cristo sentado en el trono? Usted está limpiando las sillas de la iglesia, está cambiándole el pañal a su bebé, está lavando los trastes, porque dice la palabra que solamente las cosas de la iglesia son las que honran a Dios. No, no. Todo lo que hagáis, que lo hagamos para Él, ¿no? Todo es barrer, trapear. ¿Cómo sería, ¿no?, nuestra actitud si Él nos permitiera verlo a Él sentado? Mire, se borraría cualquier signo de querer quedar bien con alguien. De verdad. Pero Él está ahí. No lo vemos, ¿no? Lo que dice el texto, ¿no? No lo vemos. Pero sabemos que está ahí. Dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la promesa, hermanos, de los que caminan en ese camino angosto. Estamos sostenidos de su mano, nos ocupamos de nuestra salvación, confiando en Él todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, nos ponemos de pie y oramos.